Bienvenido nuevamente a la continuación de estas reflexiones sobre diversos temas asociados a la salud. Y de verdad son diversos porque la misma definición de salud de la OMS del año 48 tal vez está de manera muy interesante cuestionada. Entonces hay mucho que hablar sobre la salud, mucho que reflexionar. Por eso precisamente le he llamado a esta serie reflexiones, porque no son exposiciones, no son tampoco temas concluidos. Y uno de ellos es el de atención primaria en salud. Recientemente me enteré que hubo una conferencia otra vez mundial sobre atención primaria en salud en Astana, otra vez en Kazajistán. Y digo otra vez porque la primera había sido en Kazajistán, pero en otra ciudad, Alma-Ata. En esa época, Kazajistán hacía parte de la Unión Soviética, hoy es una república independiente, de todas las que salieron después de la debacle del mundo comunista y de la Unión Soviética. En el año 78, 1978, hubo esa declaración famosa de Alma-Ata que, pensándolo bien desde esa óptica, desde ese año, se anticipaba que con la atención primaria en salud llegaríamos a la meta de salud para todos en el año 2000. No se cumplió, y no se cumplió concretamente porque los países no adoptaron con seriedad, con consistencia, con definidas políticas educativas en cuanto a la formación de profesionales en atención primaria en salud. No lo hicieron los países, no se dedicaron a formar profesionales en atención primaria en salud. Por el contrario, en las facultades de medicina, en donde yo fui alumno después de esa declaración de Alma-Ata, toda la educación se orientó a la especialización y sigue así. Luego no se ha hecho nada por la atención primaria en salud. Entonces, como digo, con mucho entusiasmo vi que al cumplimiento de los 40 años de la declaración de Alma-Ata, en Astana se reunieron nuevamente representantes de todos los gobiernos del mundo y emitieron una nueva declaración nuevamente sobre atención primaria en salud. Entre emocionado y sorprendido comencé a leer la declaración y al terminarla, la emoción se convirtió en una desazón, de una emoción positiva. Pensé que iba a ser una declaración muy asociada a cómo ha evolucionado la atención primaria en salud. Como digo, pasé a una desazón. Tuve la impresión de que era como un ruego de una cantidad de gobiernos que ante lo poco que se hizo durante 40 años en atención primaria en salud, ruegan, ya no sabemos a quiénes, que ahora sí hagamos algo en atención primaria en salud. Y de la desazón, creo que algo de tristeza sí me embargó, porque es como una comprobación del abandono, de lo poco que se hizo en la atención primaria en salud, comenzando por las mismas universidades, que estoy convencido que son las principales responsables de no haber formado profesionales para la atención primaria en salud. Y ahora nos encontramos, en el caso de la reforma de Colombia, con que queremos por fin
impulsar. ¿Qué impulsar? Primero diseñar una verdadera política que anticipe ejecuciones serias en atención primaria en salud, lo cual implicará en muchas regiones del país desatrasarnos 40 años, 45 ya, porque la Astana fue en 2018, ya van 5 años más, o sea, 45 años desde Alma Ata. Pero el punto sobre el cual quiero reflexionar en esta oportunidad se refiere a la evolución que ha tenido la atención primaria en salud. No podemos por ningún momento caer en un terrible error, y es creer que la atención primaria en salud que tenían en mente los gobiernos, los ministros de salud que se reunieron en Alma Ata en 1978, sea la misma atención primaria en salud que tienen en mente los gobernantes o los ministros que asistieron a Astana en 2018. Si hay algo que ha cambiado profundamente, cualitativamente, es el análisis, el entendimiento de la atención primaria en salud y, por supuesto, de la salud misma. Luego, eso que llamamos atención primaria, es decir, ese primer nivel donde todos deberíamos tener acceso cuando sentimos una molestia de salud para que nos la resuelvan, o ese centro que nos está ayudando a prevenir enfermedades y a tener hábitos, costumbres que nos mantengan la salud, eso se ha transformado de una manera inmensa. No es lo mismo. Tendríamos que desatrasarnos, como digo, en algunos frentes sí muy importantes, comunidades donde no ha habido una campaña, vacunas de polio, la triple, etcétera, pues evidentemente hay que ir a aplicarlas. No quiere decir que la atención primaria en salud del año 1978 deba desaparecer. Lo que pasa es que nunca se aplicó de una manera seria, como digo. Es decir, seria con políticas que generen acciones y luego se midan los impactos. Pensemos en la atención primaria en salud de 1978. Yo diría que esa atención primaria en salud, pertenecía no a los sistemas de salud, sino a sistemas eminentemente médicos. Es muy distinto un sistema de salud a un sistema médico. En esos años, si usted es de mi generación o un poco anterior, recordará muy bien que vivíamos la euforia de los medicamentos, de los antibióticos, de los analgésicos. Yo recuerdo personas como los mayores, por ejemplo mi papá y los amigos de él, cuando se sentaban a almorzar, se sentían orgullosos de sacar del bolsillo un pastillero, se sentían que estaban a la moda, se sentían que estaban cuidando su salud, se sentían que el hecho de tomar pastillas para el colesterol, para la hipertensión, algunos tenían el medicamento en caso de que tuvieran una angina de pecho, etc. Es decir, era una euforia medicamentosa, tecnológica. Los sistemas de salud, por ejemplo el cubano que tanto estudié y que fue el tema de mi tesis en salud pública en la Universidad de Yale en Estados Unidos, era un sistema orientado netamente a la tecnología. Recuerdo que uno de los indicadores grandes, importantes, de los cuales se sentía orgulloso del sistema de salud cubano era la cantidad de radiografías que se le podían hacer a una persona para detectar problemas pulmonares, por ejemplo, para complementar
la información que debía tener el médico. En fin, era un sistema de salud volcado a una tecnología no tan naciente, pero sí en pleno ascenso, en pleno crecimiento, que precisamente ese crecimiento se asoció muchísimo a gasto, como digo, a los profesionales los orientaban a gastar. El especialista es un ordenador del gasto en salud. Alguien decía que la tecnología más costosa en salud es esta, porque cada vez que el médico formulaba exámenes, los sistemas de salud gastaban dinero. Han pasado 40 años. Hoy no podemos seguir en un sistema médico pensando que eso es un sistema de salud. Definitivamente la tecnología va a seguir con el acelerador a fondo, eso es indiscutible, pero hoy en día también hablamos de otros frentes que en esa época ni imaginábamos, como la genética, la ingeniería genética, la cirugía robótica. Muy seguramente y pronto estaremos hablando de órganos, trasplante de órganos elaborados en laboratorios, para que precisamente sean los propios que cada paciente necesite. Es decir, en ese campo seguiremos avanzando y ahí no habrá, es imposible detenerlo. Pero cuando hablamos de un sistema de salud, tenemos que concentrarnos en todo lo que se asocia a la salud de las personas. Y especialmente dónde sufre más la salud de las personas. Y ya sabemos, precisamente, con datos muy concretos, estudiados desde muchas disciplinas, desde muchas especialidades del conocimiento humano, ya sabemos que el sitio en donde más riesgos tiene la salud de un ser humano es en el trabajo. Pero no en las actividades físicas que realiza, como sucedía en esos años, hace 50, los trabajadores de la construcción, los trabajadores que, por ejemplo, limpian vidrios, esos riesgos. Gran parte de esos riesgos se han controlado. Hablo es de la persona que pertenece a un equipo de trabajo que es liderado por una persona que llamamos tradicionalmente jefe, supervisor, gerente, líder. La palabra es lo de menos. Lo importante es el comportamiento de esa persona con lo que él cree o ella cree o le han dicho que sabe a partir de una serie de formaciones universitarias en la gerencia. Y para hacerlo de manera muy concreta, podemos decir que el ambiente de trabajo hoy en día en todo el mundo padece de un clima, de una toxicidad tal que produce, afecta la salud de las personas. Y esa toxicidad la causa, en la inmensa mayoría de los casos, el estilo de liderazgo de la persona que es el jefe de ese equipo. Llámelo usted estrés excesivo, llámelo usted carga de trabajo, etcétera. Acuérdese lo que pasó en la cuarentena, en las cuarentenas. Pero la salud, la atención primaria en salud hoy en día debería concentrarse y ubicar gran parte de su pensamiento y su análisis en lo que está sucediendo en los ambientes de trabajo por esas malas prácticas gerenciales de unos líderes que efectivamente están enfermando y en no pocos casos matando a las personas que se prepararon para vivir del trabajo y no morir o enfermar en el trabajo. Continuaremos y muchísimas gracias.